No te niegues la oportunidad de enfrentar a la vida y dejar a tu carga atrás. No te niegues la oportunidad de sellar la oscuridad con la luz de libertad. Confundido en la monotonía, siempre juntando los pedazos de tu vida, malgastando toda tu energía en un mundo que no ofrece garantía. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Es un placer y un gran honor estar frente a ustedes el día de hoy en esta 7ª edición de la entrevista con el Ministerio de Comunicaciones Interactivas y el Ministerio de Audio de la Iglesia Dios de la Profecía en Colonia Las Ayestas. En esta ocasión estaremos platicando, conversando con unos pastores que han salido de esta casa, que el Señor los ha llamado para ir a pastorear. Entonces, con ustedes, déjenme presentarles a Dailin Espinosa, que también estará compartiendo con nosotros y haciendo unas preguntas a los pastores. Muchísimas gracias, Joel. Es también un gusto para mí estar con estos pastores, pues que muchos les conocimos antes de que se retiraran de la iglesia y fueran llamados a pastorear. Así que yo también le doy cordialmente la bienvenida, como lo hacía Joel, a mi hermano Franklin, a mi hermano Samuel y a mi hermano Alejandro. Es un gusto enorme para nosotros y para las personas que van a ver esta entrevista, escucharles y ver de que ustedes siguen también atentos a lo que fue su casa en Ayestas. Así que les voy a hacer una preguntita ahí para que me vayan contestando y ahí se vayan entrando en calor. ¿Cómo fue sus inicios en el Señor? ¿Cómo le conocieron, hermano Samuel? ¿Cómo conoció al Señor? Muy bien. Para contestar brevemente, entonces, ¿cómo conocí al Señor? Fui llamado en la calle el día 6 de abril del 1998. Luché 15 días por llegar a una iglesia. A los 15 días tuve el privilegio de venir aquí a esta iglesia, al cual pues ya estaban orando por mi vida. Cuando yo llegué aquí me preguntaron que si yo era Samuel, les dije que sí. Me preguntaron si iba a aceptar al Señor, les dije que a eso venía. Y ese día lo hice, aproximadamente a las 8:45 de la noche. Yo estoy recibiendo a Jesús públicamente, aunque había tratado él conmigo. Junto conmigo pasaron mis 2 niños, uno de 4 y el otro de 6. El uno Junior, el de 4, y Rolando, el de 6 años. Y ese momento para acá que tuve ese encuentro con Jesús público aquí en la iglesia ha sido el inicio de una mejor vida para mí. Qué gusto, hermano Samuel, ¿verdad? Que incluso se acuerda hasta de las fechas y el momento exacto. Muchos no consideramos tan valioso eso, el marcar una fecha y un momento. Muy bonito escucharle. Hermano Franklin, ¿usted qué me puede decir del día que conoció al Señor Jesús? Bien, yo creo que primeramente darle gracias al Señor por permitirme estar en este lugar. Es una bendición maravillosa poder estar en mi casa, en la casa de donde nacimos, donde nosotros crecimos. Y contestando a la pregunta de mi hermana Dailin, yo también tengo grabada esa fecha y la hora, el lugar donde recibí a mi Señor Jesucristo. Como todos en la vida secular, creo que necesitamos, porque hay un vacío en nuestros corazones y ese vacío estaba en mí. Yo había sido una de las personas invitadas a la iglesia, había sido invitado a participar en Días del Amigo, a las cuales yo no asistía. Nuevamente un día mi hija me invita, a quien mi hermano Samuelito era su líder, y fueron a mi casa y obviamente yo me escondí, no participé. Pero bien, llegué aquí el 12 de febrero del 2006. Llegué a esta casa, en la tarde estaba predicando el pastor Conrado Cerrato en esa época. Y me recuerda, mire cómo es la vida, mire cómo es la vida. Me recuerdo que en esa época, ese día, estaba predicando mi hermano Conrado y él hace el llamado. Yo me senté en la segunda fila del frente, del lado izquierdo de la iglesia, y en la segunda silla estaba a la par la mamá de mi hermano Alejandro Maldonado. Y cuando hicieron el llamado, yo inmediatamente me levanté
y ella vino a mi encuentro. O sea que ella venía a buscarme, a llamarme. Dios le había puesto, ese hombre hoy va a aceptar. Pero yo me levanté, no hubo necesidad que ella me buscara, pero ella corrió a mí. Y me fui, me postré delante de Dios y le dije: Señor, aquí estoy. Este es el momento que tú buscaste para que yo estuviera aquí. Y de hoy en adelante me comprometo delante de ti, no solamente recibirte, sino también servirte. Y fue entonces como comenzó mi vida espiritual, mi vida en este caminar del Señor. Y para gloria de Dios, pues, aún nos mantenemos. Qué curiosidades, ¿verdad, Joel? Y el hermano Samuelito llega, es líder de la hija de nuestro hermano Franklin, y él acepta porque también la mamá de nuestro hermano Alejandro llega a su encuentro. Así que, hermano Alejandro, ahora es su turno. ¿Cómo conoce al Señor? Bueno, es una experiencia bien bonita, ¿verdad? Yo llego al Señor un 6 de octubre del 2001, siguiendo una pelota, ¿verdad? Siguiendo una pelota, les digo yo, porque era religioso para jugar fútbol. Y de repente empezó el Ministerio Renacer a trabajar en mi vida. Y luego me involucré en uno de los equipos de fútbol del Ministerio Renacer. Pero ya cuando decido recibir a Jesús, ese 6 de octubre fue un día de culto normal donde me tocó presentar a mi hija de 34 días de haber nacido, y ese día pues decidí decir: hasta aquí nomás, ya no aguanto con esta vida que he estado viviendo y yo necesito cambios. Y gracias a Dios que pude encontrar, llenar esos vacíos, pude lograr llenar esos vacíos, y qué bueno, ¿verdad? Y aquí estamos. Bueno, qué bonito escuchar esta historia de cómo los pastores que han salido de esta iglesia conocieron a Jesús. Tuvieron esa oportunidad de tener ese encuentro en días del amigo, en una campaña evangelística y en un culto normal presentando a una de sus hijas. Pero ahora nos vamos a ir ya en el tiempo un poquito más adelante, cuando ustedes reciben el llamado pastoral. Entonces quiero que nos cuenten cómo fue ese momento de que ustedes recibieron ese llamado a ser pastores, y su familia cómo reaccionó ante este llamado. Hermano Alejandro. Comienzo yo. Bueno, el llamado, la verdad, Dios empezó a tratar por mucho tiempo conmigo, hasta que yo le digo a mi esposa: Dios tuvo que movernos el rancho para poder salir. Mi hija cayó en un momento crítico donde estuvo interna en el hospital, donde me decían que iba a fallecer. No había entendido yo qué es lo que Dios quería hacer en mi vida, pero siempre le decía: Señor, quiero aprender de este proceso. Luego, 3 días de haber salido mi hija de esa crisis de enfermedad, de salud, me tocó pasar la inundación del lugar donde vivía, de la casa, y luego a la semana recibir una llamada directa de la Oficina Nacional que me dijeron: necesitamos hablar con usted. Y es ahí donde yo pude entender el propósito y cuál era el objetivo de Dios realmente en mi vida, ¿verdad? Ahí me plantearon qué era lo que tenían pensado, que me querían enviar al campo a trabajar. Y yo había entendido que ese era el llamado, y digo yo: Señor, pues si esto es lo que yo tenía que aprender, estoy listo. Pero hermano Alejandro, tenemos ese inconveniente muchas veces en los llamados pastorales, donde el problemita que pueden tener es la familia. ¿Cómo reaccionó su familia cuando la Oficina Nacional lo llamó y le dijo: necesitamos hablar con usted, y le planteó todo el proyecto? Bueno, pues mi familia de entrada no tomó la noticia, no la tomó muy bien, más que todo mi esposa. Mis hijos estaban pequeños. Mi esposa, el primer lugar donde me dijeron que iba, dijo: no, tenemos que pensarlo, tenemos que analizarlo, pues la situación no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Aquí estamos entrando en otro tiempo, no conocemos cómo es la situación, así que analicemos bien. Entonces desistimos en el primer llamado, y me acuerdo que fue para un mes de febrero.
Entonces nos quedamos a tiempo de convención, ¿verdad? Ya convención, pues le dijo a mi esposa, estamos listos ya. Entonces me dijo mi esposa, hoy sí, vamos a salir, ¿verdad? Entonces nos esperamos aproximadamente que 8 o 9 meses y logramos salir, y gracias a Dios, pues Dios nos ha bendecido. Ok, hermano Alejandro. Hermano Samuel, ¿cómo fue su llamado y cómo reaccionó su familia ante esta nueva vida que iban a llevar? Muy bien, hermano, mi llamado es un poco histórico, un poco largo. En primer lugar, yo, como le dije, yo fui llamado en la calle, y luego yo, desde que llegué a Cristo, yo ya sabía a qué venía definido, para qué había sido llamado. Luego llegamos a la iglesia martes 21, como le digo, de abril del 98. El jueves yo estoy ya presente en el primer grupo de crecimiento. Empiezo a sociabilizar mi vida cristiana con los grupos. Me fue gustando, me fui enamorando del grupo. Luego yo voy caminando como asistente, luego llego al liderazgo, supervisado. Yo voy caminando, incluso Frank es uno de mis hijos espirituales, como él lo decía, y pues yo tenía aquella inquietud, aquella pasión. Mi servicio como líder aquí fueron 15 años de 24 horas, tiempo completo, no tenía hora para que yo sirviera. A la hora que me llamara, quien me llamara, yo servía. Frank es testigo. Y mi llamado fue un proceso muy largo, aproximadamente ya en la iglesia de unos 8 años. Después de que yo lo sentía personal, estudié, pero luego mi llamado fue consolidándose fuertemente en mi vida, en el taller, en la mañana, en la tarde, a la hora que estuviera en el taller trabajando. Allí Dios estaba confrontándome en mi vida. Yo caía de rodillas muchas veces en la mesa donde yo cortaba, llorando y diciéndole: Señor, pues cumple tu propósito en mi vida. Si tú me llamas a algo, no sé si tenga la capacidad, pero tu palabra dice que no llamas a capacitados, sino que capacitas al llamado. Y aquello me daba fuerza, me daba consuelo, al darme cuenta de que cuánta gente en la iglesia pues conquistamos para Cristo, multiplicamos grupos, y fue un deleite para mí servir aquí en la iglesia como líder. Y luego llegó el momento de mi llamado, ya formalmente, cuando llega el hermano Dionilo aquí, ya una confirmación, que a mí me llamaban, me reconocían como pastor desde que llegué a la iglesia. En la iglesia aquí muchos miembros me pensaban que yo era pastor. Le digo: no, no soy pastor. Predicaba en otras iglesias, me decían que era pastor. No soy pastor, soy líder de la iglesia de la Ballesta, para mucha honra. Y así me titulaban, y luego yo hablaba con Dios. Cuando llega la hora de mi llamado en serio fue cuando ya la Oficina Nacional me empieza a llamar. Incluso fue uno de los canales para que me llamaran, me comunicara con Alejandro, con Chirino, con Tavo, y porque los tenían en la mira los 3, 4. Y luego cuando llega la hora, llega Dionilo en el 2012. Antes del 2012, en el 2010, a las 11 de la noche, mis 2 hijos, me senté con ellos y les dije: papi, tienen edad, ya están grandes, conocen de Cristo, saben que en la iglesia hay un sistema doctrinal para recién convertidos. Necesito que se bauticen y se formalicen su vida cristiana ya. Pues me sentaron así en el mueble, tal como estamos aquí los 3, y lo vamos a sincerar con ustedes. Me dijeron ellos 2: papi, no los queremos bautizar en las Ballestas. Me preocupé, razones. La razón, papi, es que nosotros queremos darle un privilegio a ustedes. ¿Cómo así? Nosotros estamos esperando que usted llegue al pastorado para que usted, en sus primeros bautizos, sea usted los primeros miembros que bautice, ser nosotros. Wow, ¿y ustedes quién les ha dicho que yo voy a pastorear? Pues nadie los ha dicho, pero nosotros miramos su trayectoria y lo sentimos y lo creemos, que usted tiene la capacidad y va a llegar a pastorear, y estamos esperando ese momento. Digo yo: Señor, vamos a esperar en ti. Pues oren por mi vida, oraré por la de ellos, oré por mi familia muchos años. Para no hacerla más larga, cuando llegó Dionilo, yo me sinceré con él y le digo: tengo tantos años,
de pasar esta situación, esto y esto me ha pasado, ha sido crudo, pero lo he logrado. Y aquí estoy esperando en Dios. Yo el 2012, yo solo estoy esperando que Dios me confirme. Dios, les voy a decir a ustedes, Dios es un Dios de retos. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que atiende a lo que usted le propone. Yo le propuse primeramente a Dios y le dije al Señor, si mi ciclo como miembro, como líder en las Ayestas clausuró, pues puertas tienes abiertas para mí. Y hoy, por hoy, si tengo llamado, necesito hacer un trato contigo. Lo hice en el 2012 y le dije, yo quiero estar 6 meses este año 2012 en las Ayestas como líder. Y en los 6 meses yo tendré respuestas tuyas. Si yo no tengo llamado para servir a la Iglesia de Dios de la Profecía, pues tú te encargarás de abrir las puertas en qué lugar, qué ministerio voy a servirte. Pero este es mi trato contigo, Señor. Lo hice en el taller. Por la noche llegué a mi familia y le comuniqué, lo senté con ellos y les dije, miren, llegó la hora, no aguanto, Dios me ha llamado, ustedes lo saben, nos llama familiarmente, no solo a mí. Y luego les digo, yo tengo este sentir y he hecho un trato con Dios, quiero hacerlo con ustedes. Y quiero que si están de acuerdo, oren por mi vida y oren por ustedes. Entonces me dice, díganos el trato, me dice mi esposa, mis hijos, el trato es este. Tengo un trato con Dios que voy a estar como líder hasta este año 2012, 6 meses, hasta el mes de junio espero una respuesta de Dios. Si Dios no me confirma que yo voy a pastorear una iglesia de la profecía, entonces significa que tengo llamado a otro ministerio, porque varios pastores sin conocerme me visitaron, me invitaron a sus ministerios a predicar, me daban iglesias en Tegucigalpa, fuera de Tegucigalpa, me promovían a levantar campos blancos y yo siempre mantuve la integridad a la iglesia. Esta es mi casa, esta es mi cuna, este lugar creo que nunca lo olvidaré, mi escuela. Ustedes para mí son un retoño de mucha bendición para mi vida y hoy por hoy, antemano debería hacerlo, yo quiero felicitarlos por este ministerio de multimedia que ustedes tienen y está muy bien. Yo entré y le digo al líder que anda conmigo, la visión que va es una visión abierta para un canal y yo espero eso, que ustedes lo van a lograr por fe. ¿En qué tiempo? Dios lo sabe. Pues confirmando mi llamado, llegó Dionilo el 2012, hablé con él y me sinceré, Dionilo, usted se me han llegado las informaciones, he pasado esto y esto, tengo 8 años de pasar esta crisis, he luchado, he pedido consejos, cuántas cosas, pero Dios está tratando conmigo, me siento como un ratón en la boca de una serpiente y esta es mi hora, ya no puedo más. Entonces, si usted toma en cuenta esto, investigue el liderazgo, pregunte quién soy, pregunte los pros y los contras, y usted evalúe lo mío y evalúe lo de ellos, y no es malo, todos tenemos nuestra óptica. Ahora, la experiencia que vive una persona, nadie la entiende porque es de él. Entonces me dice el siervo, no se marque, siéntase libre, siéntase sano, somos amigos. He llegado con una perspectiva, conozco las Ayestas, yo salí de aquí de las Ayestas como pastor y no traigo la mentalidad de retener al que tiene llamado. Y en cuanto llegue la oportunidad, cuento con su apoyo. Y lo cumplió. Dios fue fiel. Y les digo a ustedes con convicción, Dios es de retos. Y me gustan los retos en Dios, porque lo sé que Él es fiel. El 2012 hice el trato con Dios, 6 meses para estar en las Ayestas. Antes de partir de aquí, los líderes ya sabían que yo iba a salir. Llegaron a Zambrano a entrevistarme, Mauricio, todos los compañeros de STM cuando estábamos en el bachillerato. Y me preguntó Mauricio y me dijo, Samuel, en medio de todo, ¿cómo vos estás seguro que tu ciclo de líder en las Ayestas clausuró? Sería una explicación muy larga, no la entenderías, tendría que estar viviendo el momento para poderme entender. Lo demás sería ciencia ficción. Entonces, Roger me hizo otra pregunta, otro me hizo otra pregunta un poco confrontativa y le digo yo, ustedes pueden cuestionar lo que quieran, somos compañeros, son líderes, tienen derecho, yo les escucho,
y lo que yo he vivido, soy yo quien lo he vivido. He pasado tiempos de odisea, he cruzado el mar, todas las olas, no he tocado arena, pero en este momento siento el dedo de mi dedo gordo que está rozando arena. Y si estoy rozando arena significa de que Dios me está llevando a tierra firme. ¿A dónde me está llevando? No lo sé, pero yo entiendo en lo espiritual. Yo hacía vigilias con el llamado de Dios en el taller en Zambrano, día y noche. Cuando mis hijos salían, yo me quedaba en el taller orando, toda la noche, llorando, orando por el lugar donde estoy sin conocer a dónde iba. Dios, el último martes, el último domingo que estuve con Toñito en Zambrano, ese día una confirmación de mi llamado terrible. Ese día fui a apoyar a Toñito a una vigilia que tenía, me dio el micrófono, estuve ministrando, tuve palabra profética para el pueblo no paraba de recibir bendición, tuve que detenerme y luego me fui para el taller de nuevo. Toñito se fue conmigo como a las 12, 1 de la mañana y me dijo, hermano Samuelito, sin duda alguna, ya no tiene por dónde hacerse, Dios lo llama y usted tiene un llamado fuerte, estoy esperando nomás. Para concluir el llamado, ya la confirmación de mi llamado, ese día, domingo, Toñito se fue, yo estoy desesperado que salga del taller y se venga a su casa. Desde ese momento yo caigo de rodillas en la orilla de mi cama y empiezo a llorar y a hablar con Dios. Como de 1 a 3 de la mañana aproximadamente, el Espíritu Santo cae sobre mi vida fuertemente y me dice, tú estás bajo mi voluntad. Y yo lloré más y le dije, Padre, lo sé muy bien, estoy bajo tu voluntad, he guardado mi vida para ti, sé para qué me has llamado, estoy decidido, dime dónde es y si tú me llamas y me llevas al lugar, voy a tener respaldo tuyo. Y seguí llorando y hablando con él. Llegó la hora de 4 de la mañana y media más o menos, y me volvió a hablar el Espíritu Santo y me volvió a decir, tu esposa está bajo mi voluntad. Oré muchos años para que no hubiera excusa alguna al llamado pastoral de mi familia conmigo. Quería que el llamado fuera concreto, familiar. Dios me concedió y me habló y que mi esposa está bajo su voluntad. Lo sé, Señor, la he puesto bajo tu mano y estoy esperando respuestas tuyas al trato que he hecho, que trates con ella para que no haya ninguna oposición familiar. Seguí orando y dándole gracias a Dios y luego oscuro, como antes de las 5, me habló otra vez el Espíritu Santo y me volvió a decir, tus hijos están bajo mi voluntad. Y le dije, gracias papá por tener toda mi familia integrada en el llamado y estar bajo tu voluntad. Me siento orgulloso, estoy dispuesto, he servido las ayestas con todo mi corazón, en mi casa, en mi madre, pero si es la hora de mi partida, yo estoy dispuesto a partir de ahí bajo tu voluntad. Me tiro a ciegas, o sea, salir de un nivel de liderazgo a otro es tirarse a ciegas, confiar en caer en los brazos de Dios y que haga su voluntad. Salir de una iglesia como líder, como supervisor, como maestro, como sea, a un llamado pastoral es como caer en brazos de Dios a ciegas. Usted se tira de una cortina sin saber qué hay al otro lado. El llamado de Dios, si usted se tira al otro lado en fe, en obediencia, usted cae en los brazos de Dios si sabe que está bajo la voluntad de Dios. Me tiré así. El martes el Espíritu Santo a esa hora, al terminar todo mi trato conmigo y esperar, me dijo, necesito que estés en el ayuno el día martes. Eso fue el domingo en la mañana, el lunes ya en la mañana, al amanecer. Necesito que estés el martes en el ministerio de intercesión, en las ayestas. Yo voy, Espíritu Santo, yo voy con gusto, en mi casa, voy para ahí. No le dije nada a mis hijos, no le dije a nadie, me levanté de mañana, el martes corté, les dejé alistado a los operarios y salí sin decirle a nadie. No fui a mi casa, estábamos viviendo aquí. Me bajé en la 3 de mayo y me vine caminando, no traje el carro, me vine caminando. Cuando llegué aquí, todas las ancianas sabían, orando por mí, me abrazaron. Y ustedes conocen mi trayectoria aquí, mi relación. Y muy alegres estuve, me dieron chance de predicar la intercesión. Estuve hasta como a la 1 aquí y me fui para mi casa. Como a las 2 de la tarde cayó la llamada, ya estoy en mi casa aquí. Y me dice, hermano Dionilo, siervo, ¿dónde está? Estoy en Tegucigalpa. No sé que estuvo en intercesión. Estaban arriba los pastores reunidos todos, la región. Y luego me dice, siervo, necesito que esté hoy en el culto de la noche. Sí, hermano, el Señor me lo dijo por la madrugada del domingo, el amanecer lunes.
Yo tenía que estar en la mañana y en la noche en las siestas y voy a obedecer la voz de Dios. Voy por ahí, cuente con mi presencia. Solo o con mi familia. Con toda la familia quiero que llegue, sí. Invité a mi familia, nos venimos, somos de casa. Venimos, esperamos. Cuando él me llama a salir de aquí, a la salida hablamos. Cuando salimos me dijo, hoy sí estamos listos, vamos a platicar, vámonos a la casa. Solo me llamó a mí, no llamó a mi esposa, no llamó a mis hijos, solo a mí. Llegó a la casa pastoral, siervo, llegó la hora. Ya usted, llegó la oportunidad, yo le dije a usted, cuento con usted. Y la oportunidad que usted llega, no sé si está dispuesto, me hizo una pregunta y me dijo, ¿está dispuesto usted a someterse a todo el sistema y gobierno de la iglesia, a la profecía? Esa pregunta no incumbe para mí, le dije yo a él, por la sencilla razón, yo soy un hijo criollo en la iglesia, soy nacido, soy formado, no tengo un cruce doctrinal, conozco el sistema y gobierno de la iglesia, no tengo ningún problema. Obviémoslo, dice, porque ya sabemos eso muy bien. Vámonos al grano. Ok, lo necesito para el sábado, fue del martes al sábado. Lo necesito para el sábado y el lugar donde usted va a ir es Ciudad España. Para ahí va usted, lo necesito el sábado a las 6 de la tarde ahí. ¿Su familia está dispuesta? No tengo problemas con mi familia, mis hijos, el llamado es familiar, estoy dispuesto. Lo vemos el sábado. Quedamos el sábado lo vimos a las 6 de la tarde, Ciudad España. Fuimos ungidos. Lo demás, contaré otra historia. Ok, hermano Franklin Martel, ahora cuéntenos usted el proceso de ese llamado y su familia, ¿cómo reaccionó? Ok, he estado poniendo atención a las historias de mis hermanos, realmente conmueve, realmente cada quien tiene su propia historia que contar. Y nos conocemos con el hermano Samuelito, con el hermano Alejandro. Después de llegar a esta iglesia y conocer al Señor, después de tener una sed interna de servir al Señor, porque déjenme contarles que desde antes de que yo llegase al Señor, de recibir al Señor, la gente me decía, te voy a llevar a la iglesia, te voy a invitar a la iglesia. Le decía, cuando yo llegue voy a llegar a ser pastor, cuando llegue voy a ser pastor. Y quizá Dios, el Espíritu Santo me hablaba. Yo contaba como testimonio que cuando yo era un niño, en mi casa había una Biblia, pero nadie la abría, nadie la leía, nadie me la enseñaba. Pero yo sabía que era la palabra de Dios. Yo me ponía a leerla y me la propuse leérmela toda, pero nunca la terminé. Pero sí la leía y la recomenzaba y la recomenzaba. Y sentía yo, me gustaba, habían campañas y yo siempre ponía atención. Claro, llegó al Señor, una historia muy larga. Pero para cuestión de mi llamado, hermanos, recuerdo que yo escuchaba que llamaban a los hermanos a servir a la obra. Decía, algún día va a llegar mi momento. Y recuerdo que van a las capacitaciones y llaman como a 5. El hermano Gine Torres, el hermano Mauricio Galvez, el hermano Chirino, el hermano Denis, como a 5 o 6 personas. Y yo me quedo. Oh, no es mi momento, magnífico. Y seguí trabajando. En ese tiempo estaba trabajando como supervisor de distrito. Estaba trabajando juntamente con el hermano Chirino como el líder de esos directores de los distritos 1 y 2. Y me recuerdo que yo me di cuenta, pues magnífico, es la voluntad de Dios. Me quedé ahí esperando y un día, como a la segunda clase que llevaban mis hermanos en élite y plantadores, me llama el pastor a la oficina de la casa pastoral y me dice, siervo, lo llamo y me dice, porque he estado peleando con Dios. Yo lo he querido retener, pero alguien me lo está pidiendo y necesitamos obreros para la obra. Yo quiero preguntarle, ¿está usted dispuesto a servir en el ministerio? Yo obviamente sentí una emoción, una alegría en mi corazón. Dije, Señor, este es el momento. Le dije, pastor, yo estoy dispuesto. En algún momento he hablado con mi familia, con mi esposa, y ellos me dijeron, sí, estamos dispuestos, papá, donde usted vaya, la vamos a apoyar. Y me quedé, fui a estudiar, se fueron mis hermanos, algunos a pastorear. Yo me fui el 10 de junio del 2013, me fui a pastorear a una iglesia que en su momento tenía su conflicto, pero gracias al Señor, pues Dios nos ha bendecido grandemente. Me fui al servicio, me fui a las clases, a las capacitaciones, y en el proceso,
En el proceso, el hermano, en ese momento, director o supervisor de la región 1, Danilo Ramírez, me dice: siervo, lo necesitamos para la obra. Hay una obra en Yaguacire, perdón, en Bopulile, y necesitamos el pastor de ahí, ya no puede seguir trabajando y vamos a presentarlo ahí. Queremos saber si usted está preparado, si está listo en el camino. Le dije yo: déjenme hablar con mi esposa, yo estoy listo, creo que ella también, pero déjenme hablar con ella. Fui a hablar con ella y ella me dijo: a donde tú vayas, yo voy. Le dije a mis hijos: papá, me toca, me han llamado para el ministerio, Dios me ha llamado y yo quiero ir, tu mami acepta, ustedes también, papá. Y claro, eso motivó mi vida, eso alegró mi vida, alegró mi corazón. Y yo fui al Señor y oramos y le dábamos gracias por hacernos parte. Un hombre vil, un hombre que vivía de una vida oscura, de una vida llena de pecado, también de sufrimiento, de tantas cosas que uno vive sin el Señor. Me dice el pastor: entonces espéreme, yo le hago el llamado. Estuve esperando y había un conflicto ahí de donde yo esperando, y mi esposa inquieta me dice: ¿y entonces? Porque me habían dado fecha. Entonces, ¿qué pasó? No le digo: no me han llamado, yo no puedo, yo voy a esperar. Cuando me vuelvan a llamar, yo te aviso. Entonces pasó un tiempito más y me contaban a mí de la historia de la iglesia donde estoy ahora, para la gloria de Dios. Y estaban insistiendo y luchando con aquella obra, y llega un momento y me vuelve a llamar el pastor Tonino en la tercera planta de este edificio. Me dice: siervo, llegó la hora. Hoy sí. Pero me dice: no es donde habíamos hablado, no es donde nos habían mostrado, sino es otro lugar. Es las Quebraditas. Entonces estamos orando, hay una obra ahí que necesita un pastor, y a las personas que nos muestran usted. Hemos hablado con los supervisores de distrito y hemos estado orando, y la persona ahí indicada es usted. Entonces le dije yo: déjenme hablar con mi esposa. Nuevamente yo hablé con mi esposa y así lo hicimos. Hablé con ella, con mis hijos. Mi esposa me dice: no hay ningún problema. Igual seguí esperando. Un domingo en la tarde me quedé nuevamente platicando, porque estaba recibiendo las clases de teología con los hermanos coreanos. Y en ese entonces me quedé con él nuevamente, terminé la clase y nos quedamos hasta como a las 7, 8 de la noche. Con su esposa, la hermana Iris, y me dice: siervo, llegó el momento, hoy sí. Alístese para el martes vamos a presentarlo, va a ser en la iglesia de las Quebraditas, etc. Y así fue, nos programamos. Me dice: búsquese a uno de los líderes de la iglesia que lo puedan acompañar. Invité yo a algunos. En ese entonces estaba mi hermano David Gómez como supervisor de zona y mi hermano Carlos Pineda. Entonces las personas que yo invité y justamente me acompañaron. Y fue así como llegamos al ministerio. Fue el día que nosotros nos presentamos, el 10 de junio del 2013, ¿verdad? Y entonces, para la gloria de Dios, pues ahí estamos todavía. Y ese fue así cortamente pues mi llamado al ministerio. Pero sí había una inquietud. Desde que llegué a la iglesia decía al principio: yo quería servir, pero tenía impedimentos. Y mi hermano Samuel, que estaba conmigo, me acuerdo que cuando llegué fue uno de los líderes que me brindó su mano, un líder que me pudo ayudar, estuve con él, fue mi líder. Luego me dejó como asistente y luego como líder. Fue a supervisor, y fue de las personas que me le acerqué en primer lugar a mi hermano Samuelito y a mi hermano Alberto Genial en ese entonces. Las dos personas que me le acerqué bastante. Luego tuve la oportunidad de conocer y acercarme a mi hermano Alejandro, que también fue mi supervisor, y compartimos bastante y aprendí mucho de ellos, ¿verdad? Y sigo aprendiendo. Ellos Dios los usa mucho, yo sé que sí. Y ahí estamos en el camino, y esa es así de una manera breve la historia que les puedo contar en cuanto a mi amada. Muy bien, Joel, la verdad me ha impactado escuchar a los pastores, ¿verdad? Cada uno tiene su historia, cada uno tomó su llamado. Entonces me inquietaba lo siguiente: el hermano Samuel ya lo sentía, él ya tenía unas pláticas increíbles con Dios acerca de ser pastor, de llegar a ese pastorado. Mi hermano Franklin también. Ahora mi pregunta es para el hermano Alejandro. ¿Usted, mi hermano Alejandro, lo entendió hasta después de todas esas situaciones y que recibe esa llamada?
pero anteriormente, así como mis hermanos, ¿había el Señor tratado con su vida acerca de llegar a ser pastor? Sí, el llamado siempre Dios trata con uno de una manera personal. Recuerdo que sí, es más, estuve trabajando como líder de evangelismo, trabajando ahí en Valle de Ángeles, levantando la iglesia en Valle de Ángeles, que gracias a Dios ahí está la iglesia funcionando. Y esa era ya una inquietud, pero siempre decía, voy a esperar en el Señor. El Señor les decía al principio, tuvo que tratar conmigo fuertemente para poder yo entender lo que realmente Él quería. Recuerdo que era una de las personas indicadas para pastorear Valle de Ángeles en ese momento, y yo decía, no es el tiempo de Dios, voy a continuar esperando. Y seguí esperando hasta que Dios tuvo que les digo yo a los hermanos, tuvo que movernos el rancho, ¿verdad? Para poder nosotros entender realmente lo que Dios quería con nuestras vidas. Y sí, fue un trato personal, Dios conmigo en ese proceso que me tocó pasar. Luché muchas veces, Valle de Ángeles, me mencionaron, es más, con los hermanos fuimos a visitar Reitoca, ¿verdad? Pero ya ahí yo ya sentí el llamado, porque la mayoría de gente me decía, hey hermano, aquí está feo, aquí está horrible, y les decía yo, pero yo miro un paraíso, yo miro bonito este lugar. Pero bueno, pasó que no era Reitoca, de ahí me dijeron que era Buenavista, donde anduvieron ustedes en algún momento por ahí, y de Buenavista pues me saltaron al Alto Verde, ¿verdad? Pero sí, es un llamado fuerte cuando Dios está ahí en el asunto. Yo creo que no nos deja quietos, nos incomoda día y noche. Yo estaba trabajando, me recuerdo, en la barrotería del hermano Armando Raudales, y era una inquietud de principio a fin, por la mañana incomodado, por la tarde incomodado. Aquello me hacía mucho eco en mi memoria, hasta que se llegó el día donde dijo el Señor, bueno, entonces voy a tratar, no querés por las buenas, vamos a tratar por las malas, ¿verdad? Y empecé a entrar en el proceso difícil, ¿verdad? Para mi vida y para mi familia. Entonces, tenemos tres historias acerca de estos pastores que han salido de esta casa en las Ayestas, conmovedoras, procesos muy largos como el del hermano Samuel, pruebas muy difíciles como las del hermano Alejandro, y el deseo de servirle a Dios en esa área como el hermano Franklin Martel. Pero uno de ustedes que me cuente cuando los fueron a presentar a su iglesia, donde la primera iglesia que fueron a pastorear, la gente cómo lo recibió. Hermano Samuel, iniciamos con usted, que nos cuenta cómo lo recibió esa iglesia cuando usted lo fue a presentar, nuestro pastor Dionilo. Muy bien, yo antes de todo quiero decirles que con Alejandro como compañero, supervisado, estuvimos en la mente de Dios recorriendo casi los mismos lugares. Cuando Alejandro, la esposa, no quiere irse a Reitoca, queda en sala de espera, luego me llaman a mí, tampoco yo no siento para ir. Conocimos el lugar, no porque el lugar sino porque mis hijos se estaban graduando ese año. Yo revisé y les dije que para la convención estaba dispuesto porque ellos se graduaban. Luego yo estaba en sí asignado secretamente para la Cruz Roja, salida al sur. Tampoco fue posible, había mucha oposición, mucha guerra, incluso llegué de tal manera de que yo no contaba ya en la agenda pastoral. Pero cuando llega la hora de la agenda, que Dios cumple la de Él, no la del hombre, sino la de Él, que llega mi día, inolvidable día para mi vida y mi familia, porque yo no puedo negar el llamado de Dios a mi vida, por la sencilla razón de que hice el trato de 6 meses, como les dije, 2012, y el día que me va a dejar es el día de mi cumpleaños, 9 de junio de 2012 me lleva a la iglesia, vamos por allí. Lo primero que nos reciben a nosotros en la iglesia son los mareros, son los brujos. O sea, yo llevo a guerra. La iglesia está en guerra, la iglesia está en un caos, la iglesia está quebrada.
La comunidad está alegre, una comunidad que apoya mucho mi vida, mi ministerio me apoya mucho. Si yo invito a la gente, ella sola llega, un sinnúmero de gente me llega a la iglesia. He tenido hasta 206, 230 personas amigas dentro de la iglesia. Me recibe bien. Pero empieza la guerra. El día lunes me esperan los brujos y me esperan los mareros. Empiezo el ministerio fuerte. Ya yo empiezo a entrar al lugar. De entrada, Ciudad España, cada vez que entraba, solo entraba un dolor de cabeza. Llegaba a la iglesia, me paraba al frente de la puerta del púlpito, miraba una oscurana. Yo decía, Padre, ayúdame. Subía al púlpito a predicar. No, le voy a decir la experiencia que tengo allí muy fuerte, hasta el sol de hoy. Yo no olvido esta casa. Yo se lo digo a los líderes. No he podido disfrutar todavía predicar un mensaje con una solvencia y un mover de Dios poderoso como el que teníamos aquí cuando lo subíamos a predicar aquí. Una presencia de Dios. ¿Cuántos estuvieron conmigo en las vigilias algunas veces? Ustedes se acuerdan que vive el que teníamos. Un mover poderoso de Dios. Yo les conté a mis líderes y no he podido lograr ese nivel porque el ambiente hostil de la comunidad no es nada fácil. Ahí se mueve la brujería, se mueve mucho el narcomenudeo, se mueve mucho el sicariato. Son guerras espirituales, son espíritus de tiniebla. Entonces, para todo eso uno, hermanos, he entendido yo todo el proceso oscuro que uno pasa antes de llegar al nivel pastoral, toda la guerra que uno pasa en su llamado, todos los años de crisis que pasa uno, es dependiendo del lugar que uno va, que Dios lo está llamando, Dios lo está capacitando según el lugar que uno vaya. Y yo aquí como líder tuve la experiencia de estar en casas de brujos, predicando, Almófara Fea, estuvimos cerrando cantinas con el hermano Frank como líder, logramos cerrar la cantina de él y hacer vigilias, terminar en vigilias. Entonces cuando yo llego allá a guerras espirituales yo no me extraño, pero sí, hasta el día de hoy la iglesia cuando yo llego está dividida, está destruida, aquello está peor que la historia de Jerusalén cuando Nehemías. Está crítico. Yo nomás que le digo, Señor, dame sabiduría. Algo que fui tomando y evaluando es los movimientos pastorales. Pastores viejos, como cuando vine Dios Nilo aquí, yo estoy evaluando igual que ustedes el mover de Dios Nilo aquí. Yo no aprendí nada, no estuve nada con él aquí, pero el mover de él, el desarrollo de él lo fui evaluando y fui comparando algunas cosas conmigo. Este detalle no me conviene aquí, voy a dejar que Dios vaya. Estuve 3 meses, aproximadamente 3 meses, sin que yo tomara riendas en la iglesia. Yo llegué, observé, aunque estaba deshecha, no tomé riendas. Fui observando, dejando que se desarrollara el liderazgo. Luego yo cuando ya miré que era necesario que tomara mano, que había un grupo de poder que manipulaban toda la iglesia y los grupos se deshicieron, todo estaba deshecho. A lo mejor el líder se habían ido y luego empecé a trabajar. Yo en esos 3 meses sí trabajé en la zona de afuera. De ahí empecé a retomar grupos de crecimiento, empecé a nombrar el mismo liderazgo y empecé a tener, desde entrada, desde el primer día, a tener guerras. Mi primera experiencia que yo llego el día lunes, yo llego el sábado 9, el domingo 10, yo estoy en el retiro de ayuno y oración ya el segundo día con los líderes, 10. El lunes, la primera reunión que yo llego, mi primera bienvenida son enviados del diablo. 2 jóvenes influenciados por Satanás. Quieren manipularme. Cuando yo llego a la iglesia, mi esposa y mi cuñada va a acompañarme. Le doy la llave a mi esposa, ahora por allá, porque yo me bajo del carro, mi cuñada se baja, mi esposa, y me van siguiendo. Vale que en la zona aquí nosotros tenemos una escuela de guerra espiritual. Cuando yo me bajo, hermanos, ahí, entonces mando a mi esposa a abrir, habla un poco rápido, le digo, necesito cobertura suya. La cuñada también. Mire, ellos abren la puerta por el palo, por un lado, el costado, y tienen que abrirla del frente, por dentro. Mientras yo estoy con ellos, los muchachos al frente, que son los primeros que me reciben en la reunión de líderes, hermanos, me llega bolos drogos, se me ponen al frente los 2 y me empiezan a entrevistar a ellos, enviados por Satanás, y hacerme preguntas. Solo los quedé viendo a los ojos a los 2. ¿Cómo te llamas? Jacob, me dijo uno de ellos.
¿Tú cómo te llamas? José. Buenos nombres bíblicos. ¿De parte de quién vienes tú? ¿Quién te envía? Ya yo entrando en guerra. ¿Quién te invita a ti? ¿Quién te envió aquí? No, mire, nosotros aquí, le voy a ser sincero, nosotros venimos aquí, nosotros tenemos la zona aquí, me dice. Y no solo la zona, nosotros tenemos la iglesia aquí, aún la iglesia la hemos gobernado, la hemos usado aquí para sexo, la parte de atrás, para droga. Ajá, le digo yo, muy bien. Y estamos aquí frente a usted, queremos platicar, ¿no? No hay problema. Ustedes saben quién soy yo, les digo, ya yo un poco aguerrido y ungido por el Espíritu Santo, mi esposa abriendo. Mi cuñada hablando en lengua ya ungida por el Espíritu Santo adentro de la iglesia, mi esposa sale prendida en la calle, estamos en la calle. De tal manera que yo llego hablando con ellos y les digo yo, miren varones, yo vengo por ustedes, yo no vengo por sano, no vengo por salvo, vengo por perdido y por enfermo, ustedes son los primeros que me reciben, pues yo con gusto los recibo. No le tengo miedo a Satanás, sé de dónde vengo, sé quién soy en Cristo y estoy aquí porque Dios me envió. Y díganle al que lo envió a ustedes que venga a quererme intimidar, que no le tengo miedo. Satanás sabe que no le tengo miedo. Y ustedes son mensajeros de él, no se preocupen. Estoy acostumbrado a esto. ¿Saben de dónde vengo yo? Vengo 3 de mayo, vengo a Ballestas, Obrera, vengo de la que es todo San Martín, vengo del Chiverito, vengo de la zona de las Mercedes, toda la zona de ahí, solo zonas calientes, se mueve todo el ambiente hostil que ustedes viven. Y ustedes son de la zona, no les tengo miedo. Sepan una cosa, sé quién me trajo aquí. Mire, llegó un momento que Dios me dio tanto poder, pero poder y autoridad, que yo me quedé perplejo, que yo no sé ni a qué horas esos hombres yo los tengo agarrados del pelo, literalmente hablando. Tengo uno con cada mano agarrado el pelo. Uno de ellos andaba peludo, lo agarré del pelo, empecé a administrarlo, empezó a orar por ellos y mi esposa, mi cuñada orando tras de mí. Luego llegan los líderes, hermanos, y se miran, wow, ¿y aquí qué pasó? Y no me queden viendo, les digo, no me miren, que esto solo es el principio de que sepan a quién Dios mandó aquí, desen cuenta a quién Dios mandó aquí. Quiero que alguien vaya, pum, cae el peludo arrimado a la pared, llorando, moqueando, pidiendo agua. Te voy a dar agua ungida, le digo yo. No me miren, hermano líder, alguien va a comprar agua, traigan una bolsa de agua. Y le digo, oren por esa agua, ungiendo esa agua, y le dan agua, que este hombre aquí está cabal, revolcó como culebra, déjenlo ahí. Lo solté y agarré al otro. ¿Y tú qué? Mire, esos tipos lloraban y lloraban como niños agarrados del pelo. Cayeron los dos a tierra y los solté. El liderato, mire, Dios me respaldó, porque el liderazgo no era fácil con quién iba a tratar. Porque no es lo mismo estar en una iglesia, tratar con nosotros que somos de casa, somos de cuna, conocemos las virtudes y los defectos y los aceptamos así y trabajamos en equipo, pero vamos a una tierra desconocida. Cuando los líderes ya llegan, Dios me da la ley de la ventaja, porque me ha ungido en autoridad, aún usados por las tinieblas, y ellos ya llegan un poco frenaditos. Entonces ya las riendas Dios me las está entregando a mí. No me fue fácil, eso fue mi bienvenida, la primera reunión. Y les digo, estuve unos 3, 4 o 6 meses que entraba en guerra espiritual. Dolor de cabeza, oscurana en la iglesia, me quitaba los lentes y eran los lentes que me fallaban, no miraba lo mismo y me ponía los lentes, miraba lo mismo. Digo, papá, aquí aclara la situación, dime cómo está esto. Empecé un proceso. Trabajé por tiempo y Dios fue descubriendo las tinieblas que habían dentro de la iglesia. Y hasta que Dios descubrió todo uno por uno, oré sin apresurarme. Toda la experiencia que aprendí aquí, la escuela que tenemos de aquí de las Ballestas, hermano, no es cualquier escuela, eso valórenlo. Pero esto no lo olvido jamás, la escuela de aquí, tratar con todos ustedes para mí es una escuela incalculable. Eso me sirve, no lo olvido, siempre lo recargo, siempre disfruto los mejores momentos, los peores momentos los tengo en la mochila, como las herramientas que Dios me dio para enfrentar las que tengo allá. Como dijo Pablo, ciertamente olvidándome de lo que queda atrás. Y dijo que todo lo tenía el pasado por basura. Si leemos el texto y lo interpretamos, ahí vemos que eso quiere decir que el pasado le sirve de abono, la basura es abono para sacar buenos frutos de aquella tierra. Entonces mi pasado al presente me sirve para sacarle provecho en el lugar donde estoy. Amén. La verdad,
yo hablaba con Joel y lo hablábamos antes con ellos, antes de empezar esta grabación, y era el hecho de que le dije a Joel, esta entrevista va a estar bien amena, y la verdad sí me están impactando bastante los testimonios de mis hermanos. Asimismo, como decía el hermano Samuel, para él fue bien difícil. Las primeras personas que le reciben no son precisamente personas que conocían del Señor. Pero, hermano Franklin, ya no voy a usted. ¿Cómo se sintió usted cuando llega a su congregación? Hasta cierto punto creo que, aunque sea difícil presentarse a una nueva congregación, ya Dios personalmente ha tratado con cada uno de ustedes. Aquí la cuestión es, hermano Franklin, ¿cómo se sintió su familia y cómo se fue adaptando a la congregación? ¿Le costó bastante a su familia adaptarse a una nueva congregación? De hecho, los cambios nos cuestan. Y contándoles desde el principio, la iglesia donde yo llego era una iglesia de conflicto, una iglesia que tenía esa dificultad, había estado en problema, era una iglesia que en su momento estuvo muy bonita, frondosa, muy querida en la comunidad, una iglesia muy ungida, una iglesia que había rescatado a muchas personas para la gloria de Dios. Y me recuerdo que un año anterior a esa fecha, mi esposa tomamos el carro y le digo, vamos a darnos una vuelta por ahí. Y recuerdo que agarramos rumbo a Ojojona, mi esposa no conocía. Y fuimos y me decía, qué bonito esto aquí, qué bonito, ojalá que el Señor me mandara a vivir a este lugar. Y resulta que el 10 de junio de ese año que nos presentamos a la iglesia, llegamos. El pastor Danilo me dice, es una iglesia, hay un buen grupo de hermanos que están ahí, necesitan el pastor. Cuando llego, la iglesia tenía conflictos, se había quedado sin pastor. Estuvo como 4 meses, la iglesia se había dividido, la iglesia estaba rodando, el templo había sido, se salieron del templo y estaban de casa en casa. Cuando yo llego y me presentan, uno de los líderes levanta la mano y dice, yo quiero hablar. Y dice, yo no sé para qué traen este hombre para acá, lo traen a sufrir. Nosotros nos vamos de esta iglesia, ya no pertenecemos a la iglesia de la profecía. Yo me asusto por lo que me está diciendo, porque me está recibiendo ese día. Y miro que mi esposa inmediatamente empieza a llorar. Empieza a llorar y yo también con un nudo en mi garganta la abracé. Le dije, no creas, espérate un poco, ya verás lo que va a hacer el Señor. Porque nunca el Señor me ha dejado avergonzado. Y nunca Dios me ha dejado fracasar al lugar donde Él me ha llamado. Porque Él siempre va delante de mí y de eso estoy muy convencido. Y empezamos entonces, me fue a presentar el supervisor regional, el pastor Danilo, y fue el pastor de distrito en ese entonces, el hermano Disco. Y empieza aquel conflicto y dice, levanta, todo el mundo habló y hablando mal de la iglesia y que nos vamos y que nos vamos. Al final, levanta la mano una joven fiel a la iglesia, con un llamado muy especial. Y dice, yo también tengo que participar, yo quiero participar. ¿Está bien, hermana? Le damos la palabra. Y aquella joven levantó su mano y dijo, ellos han opinado por ellos, pero no han opinado por todos. Yo quiero dar mi opinión. Y yo no me voy de esta casa, yo no me voy de esta iglesia, Dios me ha llamado con un propósito y siento, dijo ella con voz alta, que este es el hombre que Dios ha mandado para esta casa, para este lugar. Aquello me devolvió el ánimo y mi esposa cesó de llorar y dijo ella, yo siento, hemos estado orando al Señor, hemos estado en problemas con esta iglesia y Dios me ha mostrado, si usted lo presentara yo sabía que era Él. Nos citamos para la siguiente reunión jueves, volvieron a ir los pastores. Llegué y llegaron otra vez los líderes y se llenó más la iglesia. Y empezaron a decir, nosotros nos vamos, aquí están los libros, los rayaron y hasta esta fecha pertenecemos a la iglesia de la profecía, etc. Terminó la reunión, el sábado le digo a mi esposa, ese día el jueves le dije, estábamos orando obviamente, le dije yo a ella, si ellos se van, Dios sabrá qué va a hacer con ellos. Pero Dios nos ha traído aquí no para sufrir, nos ha traído para tener victoria.
Y con los que vengan, si 2 vienen, con ellos comenzamos, porque nosotros 2 somos 4. Con esto arrancamos. Y llego temprano, me recuerdo, y como a las 5 de la tarde, era un lugar donde estaba una casa a medio construida, era un corral. En el lugar donde estamos se llama Las Quebraditas, Santa Ana, es un lugar muy fresco. Y el viento sopla con fuerza de donde están las eólicas. Y recuerdo que ese día me postré frente a una ventana que estaba al otro costado y empecé a orar y a clamar al Señor, y decirle: Señor, te he prometido trabajar en esta obra, y con los que vengan yo trabajo. Y estuve orando como 1 hora aproximadamente, y me levanté y vi a mis espaldas y no había nadie. Y empecé yo a sentir un poco de temor y decir: Señor, ¿será que voy a estar solo? Y resulta que en ese momento, escuché la voz de alguien, y entró la hermana que levantó la mano, y luego venía su madre, acompañada de su hija pequeña. Llegó ella y me alegré, le di la bienvenida, platicamos un rato, y luego llegó otro, y se llenó la iglesia. Eran 8 personas. Se llenó porque era un lugar bien pequeño, un espacio tan pequeño. Eran 8 y le dije a mi esposa: la hicimos. Esta es la respuesta de Dios. Esta es una iglesia grande. Tenemos 8 personas. Te dije que con 2 comenzábamos y hay 8. Y empezamos a trabajar el sábado, un día glorioso. Me vine muy contento. Yo viajaba todos los días. Y empezamos a trabajar. Recuerdo que en junio ya comienza la época de la lluvia. Yo me iba bien limpito con mi corbata y llevaba mis zapatitos bien negritos. Y cuando llegaba a la casa, llevaba mis zapatos de color verde. Era un corral, imagínense dónde me paraba. Tremendo. Y aquel frío, llegaba mojado, a veces me iba en carro, a veces me venía en moto. Venía llegando a las 11 de la casa, a 11:30. Con aquel frío, me acuerdo que una vez, al bajarme de la moto, tenía tanto frío. Había un frente frío en Tegucigalpa, imagínense ya la temperatura. Y me quise bajar y venía tan duro que me fui con todo de moto, me caí. No me pude enderezar. Mi esposa corrió y me fue a calentar un poquito de café para eso. Y esas son las experiencias. Esos fueron los momentos tristes que vivimos, pero que eso nos fortalece, que eso nos ayuda a enfrentar a cada una de las situaciones que como pastores vamos a vivir en algún momento. Nadie nace aprendido, todos vamos aprendiendo en el proceso. Y cada pastor creo que tiene su propia historia, unas tristes, otras alegres. Pero todo esto es plan de Dios, porque según he visto la Biblia, según he leído en la Biblia, todos los hombres santos que Dios llamó pasaron su proceso. Pagaron ese precio, sufrieron, pero al final alcanzaron la victoria porque Dios estaba con ellos. Así es, en este momento vamos a tener una pequeña pausa, para que ustedes conozcan también lo que es la ubicación de la iglesia de Dios de la Profecía aquí en las colonias Las Ayestas, y retornamos con más preguntas y más anécdotas de estos pastores que en su tiempo ya de pastorado han tenido guerras espirituales, experiencias maravillosas, fríos extremos, como dice el hermano Franklin Martel, calores, pero hermano Alejandro allá en San Lorenzo, un lugar muy caliente. Entonces retornamos con más preguntas con estos pastores que han salido de esta casa, la Iglesia de Dios de la Profecía en Colonia Las Ayestas. Iglesia de Dios de la Profecía, una iglesia de multitudes bajo el diseño de Dios. Estamos ubicados en la colonia Las Ayestas, media cuadra arriba de la calle principal de la colonia 3 de Mayo, frente al jardín Escuela e Instituto Shalom Jireh. Cultos generales martes y jueves a las 6:30 p.m.
y domingo a las 9:30 AM y 5:30 PM. Ven y adora a Dios con nosotros y sé parte de esta familia. Después de esta pausa, pues continuamos aquí en la 7ª edición de la entrevista, siempre con nuestros pastores invitados, ¿verdad? Ha estado muy ameno todo lo que hemos consultado, testimonios que de verdad le hacen sentir la piel chinita aquí, ¿verdad, Joel? Así que queremos continuar, Joel, entrevistando y conociendo más acerca de estos pastores. Así es, vamos a continuar preguntando acerca de su vida pastoral, el equipo de trabajo que tienen en su iglesia y cosas demás. Pero entonces vamos con el hermano Alejandro Maldonado. Hermano Alejandro, ¿en su iglesia hay alguna área que necesite más de su atención en estos momentos? ¿Alguna área, ya sea un ministerio o un área ya en labor general de la iglesia que necesite bastante de su atención porque está un poco debilitada? Bueno, en las iglesias siempre hay ese tipo de áreas, ¿verdad? Donde uno tiene que estar pendiente para que no se vayan a ir de las manos. En lo personal como pastor, ya que como hemos hablado que ahí esta es nuestra escuela, ¿verdad? Y siempre nos enseñó que el pastor debe de decir vamos, no debe decir vayan. Entonces, siempre estamos involucrados ahí en el trabajo, en cada evento, en cada proyecto que montan los líderes de los ministerios, y siempre me ha gustado estar presente, aunque no necesiten algún apoyo o no es porque está débil el ministerio, sino porque siempre me ha gustado estar involucrado en los proyectos. Nunca he hecho caso omiso a los proyectos de nuestros líderes y ha sido una bendición. Gracias a Dios, pues bendigo a cada uno de nuestros hermanos líderes, un equipo de trabajo muy fuerte, muy determinado, muy decididos cuando les presentamos algunos proyectos y ellos siempre han dicho sí. De hecho, hemos emprendido proyectos muy desafiantes. Han sido desafiantes porque hablar de proyectos, hace poco terminamos un proyecto de un encielado que todavía es más aquí en Tegucigalpa, que es una de las ciudades, no está el encielado, no hay material aquí en Tegucigalpa. Estaba en primicia allá en Choluteca en una de las ferreterías y lo compramos y fue un proyecto de miles de lempiras que alguna gente de afuera, no de adentro, decía no lo van a lograr, ese proyecto que tienen es muy caro, se van a quedar a mitad de camino, pero no, nuestros líderes dijeron lo vamos a lograr y gracias a Dios llegamos al final del proyecto. Creo que tenemos un liderazgo muy fuerte. Qué bonito, ¿verdad, Joel? Pues vamos, y es que todo, nada empieza pues ya construido desde que nacemos, pues vamos paso a paso. Ustedes cada reto, cada visión, pues creo que la ven como un bebé nuevamente. Es un niño en ese momento. Bueno, si hoy quiero poner un encielado, este es mi bebé y a darle y a cuidarlo hasta que alcance lo que queremos, ¿verdad, hermano? Y muy bonito que sus líderes le han dado el apoyo. Ahora sí quiero hacerle una pregunta a los tres y quiero que me digan en 5 palabras, ¿cómo ven la congregación en donde se encuentran de aquí a 2 años? Mi hermano Franklin. Qué interesante la pregunta, muy interesante. Para darle respuesta en 5 palabras está muy difícil, pero bien, yo la miro como una iglesia consolidada, como una iglesia próspera, como una iglesia donde Dios hace obrar, donde Dios obra, obviamente, y donde la presencia de Dios se mantiene siempre todo el tiempo. Vamos a tener conflictos, yo lo sé, pero lo que sí sé es que nuestro Padre Celestial está con nosotros y veo una iglesia nuevamente consolidada y próspera. Ahí. Hermano Samuel. Muy bien, ¿no? Yo dentro de 2 años, siempre nosotros estamos caminando a una visión futura, siempre, ¿verdad? Nosotros nos podemos quedar con una visión corta del momento. Por ejemplo, ahorita de momento nosotros estamos, dentro de 2 años, tener un ministerio, una iglesia consolidada con el ministerio de discipulados, formalmente ya dentro de la iglesia, que no tenemos instalaciones porque no hay aulas,
no hay espacio, se están dando fuera de casa. Y por ahorita tenemos el proyecto de cerámica. Tenemos ya una cantidad de más de 60,000 empiras ahorrados para el proyecto cerámica. Y luego ahorita estamos también ya tirando otro proyecto con otras actividades con el fin de hacer unas gradas, porque hicimos, pues en mi llegada logramos hacer los baños y luego hicimos la losa arriba encima de los baños con la visión de hacer unas oficinas arriba para archivo, pero el espacio nos presta ahorita para construir ahí, hacer 2 aulas para discipulado, tener ese espacio para discipulado miércoles, para los discipulados, las clases de niños en los cultos, para lograr montar escuela dominical los domingos en esa área, formalizar lo que es la formación cristiana desde el niño hasta el adulto. Y la vemos con una iglesia dentro de 2 años con un nivel de madurez bíblico, en conocimiento bíblico, teológico más superada. Una iglesia logísticamente con una visión de ampliar lo que es la construcción. Tenemos espacio, tenemos terreno. Mis sueños a largo plazo es construir todo lo que es el área de terreno, hacer una losa arriba, formar todo el área de lo que es formación arriba, aulas, y si es posible abajo romper las paredes de una pared que está al lado del solar y que quede un auditorio para unas 500, 600 personas más. Muy bonita visión, ¿verdad? Mi hermano Alejandro, ¿y usted cómo mira su iglesia? Pues, en resumen, de aquí a 2 años. Bueno, trabajamos más que todo en la parte teológica. Tenemos los programas de discipulado y tenemos una escuela para liderazgo llamada Preparando Voluntarios para el Reino, y siempre nuestro enfoque es que la iglesia crezca en madurez, ¿verdad? En madurez, y siempre enseñamos que la parte formativa, la parte teológica es la que tiene la base para poder sostener un crecimiento de la iglesia. Sí, es Joel, entonces logro rescatar esto. Las iglesias que son pastoreadas por mis hermanos, y lo declaramos en el nombre de Jesús ya hecho, iglesias prósperas, iglesias maduras espiritualmente, e iglesias que van a seguir enseñando la palabra de Dios, y que estas personas pues sigan aumentando en su conocimiento cada uno de sus miembros. Entonces ahora nos vamos a adentrar, Dailin, en lo que es en el trabajo de la Oficina Nacional. La Oficina Nacional de la Iglesia de la Profecía, la que ha llamado a estos pastores a que vayan a hacer esta labor. Entonces vamos a hacerle unas preguntas acerca del trabajo de la Oficina Nacional. Como bien entendemos, el método de la Iglesia de Dios de la Profecía en Honduras es un poco extraño para otras iglesias, como el estar cambiando de pastores cada 4 años, de que venga el supervisor nacional o alguien enviado de ellos para que evalúe la congregación el trabajo que ustedes han hecho. Entonces, que nos hablen acerca de cómo ven eso, lo que es la encuesta o la entrevista que le hace, la encuesta que le hace la Oficina Nacional a la congregación cada determinado tiempo. Y si dentro de 4 años, o el deseo de ustedes de seguir en la iglesia, o que sean llamados para otro lugar. Pero quiero que me contesten primeramente cuál es su opinión acerca de estas encuestas. Hermano Alejandro. Bueno, la verdad es que desde que nosotros llegamos a la iglesia, en este caso en Ayestas, no desconocemos nada de la forma de trabajo de la Oficina Nacional, no desconocemos nada de su política. Entonces nosotros, aunque en algún momento no estemos de acuerdo con algunas cosas, pero nos sometemos porque conocíamos la política, ¿verdad? La conocíamos, y el caso de trabajar 4 años y luego pues nos da un cambio, pues nosotros lo debemos de trabajar, en este caso con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, y poder ir trabajando en el área psicológica, ¿verdad? Estar preparando psicológicamente nuestra familia, porque tarde o temprano se nos va a llegar un cambio, ¿verdad? Como le digo, esa es la política de la Oficina Nacional, la conocemos muy bien,
y no es algo desconocido para nosotros. Simple y sencillamente decimos, bueno Señor, si esta es tu voluntad, no nos queda de otra. ¿Y a usted lo han visitado a la Oficina Nacional para hacer una encuesta a su iglesia? Sí, antes de convención del año pasado, pues hubo una encuesta de parte de algunas de nuestras autoridades. Recuerdo que nos dejaron en la casa a nosotros, nos dijeron, pastor, su familia que no vaya a la iglesia, usted no vaya, deje a la iglesia que haga la encuesta, que no sientan que se sienten presionados porque usted está ahí. Y igual, ¿verdad? Me sometí, me quedé en casa esa noche y estuvo la encuesta, y, ¿verdad? Y al parecer salió favorecida porque continúa en el barrio Alto Verde. Sí, ahí estamos sirviendo por otros 4 años, si Dios así lo permite, o posiblemente antes o posiblemente más, ¿verdad? O sea, no sabemos si puede ser antes el cambio de los 4 años o podemos estar otros 4 años, no se sabe nada. Entonces, esto es parte de lo que conocemos, ¿verdad? De lo que es la forma de trabajar de la Oficina Nacional. Pero de algo estoy segura, Joel, y es de que hasta que no sea cumplido el propósito de Dios en cada uno de ellos como pastores en la congregación, pues ahí van a continuar. Como les decía a mis hermanos, pues ya es una preparación psicológica más que todo para su familia, el saber de que quizás ya un periodo los manden a mi hermano de San Lorenzo, quizás me lo manden a la zona norte y más caliente, decía ahí por ahí. O mi hermano Franklin ya busque un lugar más cálido para que no. Sí, que pueda existir esa probabilidad, el hermano Alejandro lo manden para Santa Ana y al hermano Franklin sí, para al que lugar ya más caliente. Y a mi hermano Samuelito pues está en un clima cálido, ¿verdad? Así que sí, es cálido. Vamos a mandarlo al calor. O la mandamos al mentira, calor. va a ser el Señor ahí, ¿verdad? Y pues la decisión de la Oficina Nacional cuando mire ya sus propósitos cumplidos. Asimismo, pues la iglesia tiene una visión, Joel. Así es. Y esta visión es nuestra visión 1020. La visión 1020. 1000 iglesias para el año 2020. Una visión de nuestro hermano Ochoa, que vamos a seguirle dando vientos pues como iglesia. Y a mi hermano Franklin y a mi hermano Samuelito, pues que me resuman cómo ven ellos. Ya estamos a punto de iniciar el 2017. ¿Cómo estamos con esas 1000 iglesias para el 2020? Ok, muy buena pregunta. La verdad es que comenzó como una visión, ¿sí? En el corazón de Dios, obviamente, revelado a nuestro hermano Francisco Ochoa. Y la iglesia ha crecido mucho. Ya andamos arriba de 750 iglesias. Es una bendición ser parte de este proyecto, porque ya no es una visión, ahora es un proyecto, es una meta de poder superar a 1000 iglesias para el año 2020, y creo que con el ritmo que vamos a superar esa meta. Sí, creo que sí, y obviamente los pastores, los supervisores, la Oficina Nacional y todo el engranaje de la Iglesia de la Profecía estamos trabajando con esa visión de poder alcanzar las 1000 iglesias para 2020. Y capacitando, ¿verdad? Por eso me fijaba, Joel, que ellos quieren mucho que el pueblo de Dios aprenda, porque no quieren tener a nadie solo sentado en la iglesia. Se van 5 pastores de su congregación, vienen 20 nuevos miembros y así seguir capacitando, ¿verdad, hermano Samuel? ¿Qué me puede decir de esta visión? ¿Lo logramos o no lo logramos, hermano Samuel? Bueno, trabajar en equipo creo que es uno de los mejores herramientas para lograr cualquier meta. Nosotros aquí como Iglesia de las Ayestas, nosotros somos de una escuela con una visión, con una estrategia de lo que es cómo desarrollar, cómo levantar campos, cómo desarrollar líderes para lo que es Campos Blancos, nuevas iglesias. Y la visión 1020, si trabajamos siempre en línea, en equipo, somos capaces de alcanzarla. Hemos estado avanzando. Sí, hemos estado avanzando. Hay más de 600 iglesias, ustedes lo saben. Y si nosotros no los detenemos y vamos a paso seguro, vamos a alcanzarlas. Vamos a alcanzarlas. De hecho, yo ahorita he estado dando la estrategia a la escuela que nosotros hemos usado aquí en las Ayestas con los demás pastores, cómo levantar iglesias, cuál es el trabajo, cuál es la visión de ese trabajo y el objetivo de entrar a un lugar. El objetivo es que con un miembro entrar
con una iglesia. Y ahorita nosotros, localmente hablando, fuimos a visitar un lugar de ahí de Cefas, al lado de Támara. Fuimos a visitar una familia a la cual estoy dispuesto a recibirlos para ir a ver si hacemos grupo de crecimiento. Bueno, eso es una ventaja. La desventaja es la población poca. Entonces estamos hablando de un desarrollo de una iglesia a un largo plazo, que lo que nosotros podemos hacer es estar monitoreando ese lugar, circulando, rotando el liderazgo, así como así lo hacíamos aquí, mandando un grupo de líderes un mes, una semana, que le den seguimiento a la gente, de manera de establecer la obra. Si nosotros trabajamos con esta visión 20, con las herramientas que tenemos actuales y también las del pasado, no funcionan. Así, esas herramientas del pasado no funcionaron empíricamente, estamos como solo confirmando el sistema antepasado a este tiempo. La Mary de Flores se levantó de esa manera, la Israel Norte se levantó aquí de igual manera, la Arcieris, que es la Ramón Amaya Amador, se levantó de esa manera. Entramos a Río Baco, se levantó de esa manera, yendo a predicar de aquí varios líderes hasta que se estableció la iglesia. La última que estuvimos ahora fue con Valle de Ángeles, donde estaba el líder de evangelismo, hermano Alejandro. Estuvimos rotándolos, varios líderes también a predicar a ese lugar, hasta que ya se organizó y se dejó el pastor allí. Y pues si seguimos la línea, seguimos la teoría y la práctica, somos capaces de lograr eso y más. David, nosotros aquí en la iglesia trabajamos con el Ministerio Pesca. Quiero saber si alguno de ustedes ya en su iglesia está implantando o trabajando con el Ministerio Pesca. Con el Ministerio Proclamación, Enseñanza, Servicio, Compañerismo y Adoración. ¿Alguno de ustedes ya lo está implantando en su iglesia? Se les había comentado acerca de este método, ¿verdad? ¿Sí? Porque es una metodología de trabajo. Se consideraba pues que habían 50 líderes, por decirlo así. Bueno, un ejemplo, ¿verdad? El líder de artes, el líder de damas, el líder de caballeros. Y para el pastor, pues, tantos comentarios, en una reunión se extendían hasta las 12 de la noche. Entonces se empieza a trabajar con pesca, que son los valores de la iglesia, proclamación, enseñanza, servicio, estos ministerios, compañerismo, adoración, y divide. Entonces ya solo se queda con 5 líderes, que es como ustedes cuando eran líderes de sector o supervisores de sector, transmitían esto al pastor. ¿Alguno de ustedes había escuchado de esta metodología? ¿Quién de ustedes ya lo había escuchado? Sí, de hecho, ya que tengo el micrófono en mano, de hecho no solo lo hemos escuchado, el hermano Dionilo se ha enfatizado en eso. Yo tengo materiales de ese índole también. No hemos, hasta ahorita, este momento, no hemos implementado esta metodología, por la sencilla razón de que como uno tiene que irse ubicando según el lugar de la iglesia donde uno se encuentre, ¿verdad? El movimiento donde uno se encuentre, el liderazgo donde estamos. Ahorita estamos nosotros hasta ahorita practicando lo que es multimedia con Mano Amado. Estamos, miren, ya una cosa es levantar un campo blanco, una cosa es organizar una iglesia, otra cosa es estructurar una iglesia al nivel que se quiere. Son 3 pasos muy diferentes. Entonces, si eso va llegando a un proceso, la visión, la estrategia es muy buena. Necesitamos, como dice usted, las 5 personas indicadas para delegarlas a desarrollar estos 5 ministerios. Asimismo, pues, hermanos, ha sido un honor para Joel y para mí el estar con ustedes, compartir, escucharles, muy bonitos testimonios, la forma de trabajar de nuestra iglesia, Joel. Y asimismo, queremos de que cada uno de ustedes le dé un mensaje a sus hermanos de Ayesta, que estoy seguro que les extrañan, ¿verdad? Quizás algunos los siguen viendo por ahí cuando vienen de visita y todo, pero no es lo mismo que tenerlos en casa. Así es. Y también un mensaje a su congregación, pero primero el mensaje hacia las Ayestas. Ok, sí, Iglesia de las Ayestas, claro que sí. Quiero decirle, yo en particular, pues le tengo mucho cariño, mucho amor a esta iglesia, a esta congregación. Fue el lugar donde me formé.
y ellos sirvieron para poderme enseñar a hacer muchas de las cosas que ahora hago. Ellos fueron un instrumento que Dios utilizó para desarrollarme en el área de liderazgo y poder ahora cumplir con esas áreas a las cuales Dios me ha llamado. Igual la Iglesia de la Profecía en Ayestas, solo quiero decirte que sigas adelante, que seas fiel al Señor, que nunca te quedes, que sigas avanzando, porque afuera hay muchos que están necesitando del Señor, así como yo, o así como ustedes, o así como nosotros. Necesitamos un momento que fuesen y llegasen a predicarnos la palabra, el Evangelio, ese poder de Dios. Allá están aquellos también esperando. Y es un compromiso, un mandamiento que Dios ha dejado, de que vayamos y prediquemos la palabra del Señor. A la iglesia local en Las Quebraditas, decirles que les amo mucho. Son una iglesia muy amorosa, muy dadivosa, una iglesia luchadora, una iglesia que ha sido embestida por el enemigo, pero se ha levantado de las ruinas. Una iglesia que decía próspera, porque no estoy hablando del área material, estoy hablando en el área espiritual. Cuando hablo de prosperidad, hablo en esa área donde sé que mis hermanos se están consolidando, donde tenemos muchos proyectos. En este momento estamos construyendo, levantando para la gloria de Dios un pequeño edificio donde tendremos aulas, donde ampliaremos lo que es el templo, y donde tenemos la visión de albergar a niños y jóvenes que creemos que son el presente y el futuro de nuestra iglesia, de nuestra Honduras, que necesitan ser arrancados de esas tinieblas para poderlos llevar a la luz admirable de Jesús. Y sé que como iglesia, juntamente con nuestro Dios, vamos a lograr y vamos a hacer que la gloria de Dios se manifieste en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en cada niño, en cada adulto, en ese lugar donde ahora el Señor nos tiene. Amén. Vamos a rotar aquí a mi hermano Alejandro y vamos a dar a mi hermano Samuelito después. Qué bendición pues dirigirme a mi casa. Siempre que me toca hablar de Ayestas, me expreso muy bien. Hermanos de Ayestas, que Dios pueda bendecir sus vidas de una manera muy especial. Siempre los he llevado y los llevaré en mi corazón. Es la iglesia que Dios usó para formarme en el área espiritual. Es la iglesia que Dios usó en aquellos momentos cuando llegué herido, cuando llegué latigado por el mundo, y que en este momento yo pueda dirigirme a ustedes es de mucha bendición. Deseo que Dios les bendiga, deseo que Dios siga haciendo cosas poderosas en cada vida, en cada persona que entra por la puerta de esta iglesia, que Dios pueda bendecirles de una manera muy especial. Y ese es mi deseo, ¿verdad? Les saludo en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, y sigan adelante, que Dios les bendiga. Muy bien, yo en lo personal doy gracias a Dios al lugar donde tuve el privilegio de llegar como una persona inconversa, luego llegar a ser una persona convertida, ser un niño espiritual, tener la oportunidad de un desarrollo integral en mi vida en ese lugar de las Ayestas, un lugar que para mí es un lugar inolvidable. Tuve la oportunidad del día de la graduación de los hermanos de la Universidad de Corea, con el hermano Orlando González platicar, compartir experiencias, interactuar en conceptos de nuestra iglesia, y nosotros coincidíamos en el agradecimiento de nuestra casa, nuestra madre, de que si a nosotros nos tocara venir a vivir cerca de la iglesia, aún ya un poco avanzados de edad, ya jubilados del pastorado, y nos tocara la oportunidad de vivir cerca de aquí, con mucho gusto nosotros nos congregaríamos de nuevo aquí como miembros. Si nos dieran la oportunidad de liderar de nuevo, lideraríamos con mucho gusto, prestaríamos el servicio como líderes en agradecimiento, cosa que nunca le vamos a pagar lo que Dios hizo en este lugar con nosotros. Esta es mi casa, esta es mi madre, a la cual yo la bendigo en gran manera. Les digo, sigan adelante, no se detengan, la iglesia va en crecimiento, la iglesia va en un mover poderoso. Yo tengo mucho agradecimiento, mucha experiencia, mucha escuela aquí. Yo le digo a, ¿cómo que se llama al joven que allá? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Sí, Nelson. Hermano Nelson. Nelson Bonilla. Le digo yo a él de que él es mi último retoño. Es el último acepto que quedó antes de partir de aquí, de la iglesia.
me llena de mucha bendición, mucha satisfacción venir a encontrarlos sirviendo. Entonces, para mí esta casa es de mucha bendición y le deseo lo mejor, deseo mucho éxito a las Ayestas, mucho desarrollo. Ya la miro pequeña, le dije yo a ustedes, necesitamos ya un lugar más amplio para que la visión de lo que es ¿cómo se llama? Este ministerio de multimedia. De multimedia y sonido, audio, que se desarrollen a lo máximo. Yo deseo mucho éxito para todo este ministerio y deseo y espero verlos un día. Voy a tener la oportunidad de verlos un día por un canal de televisión ya sirviendo con una entrevista formal, mirarlo en un foro como miembro de la iglesia, como un canal ya de la iglesia, con la ayuda de Dios. Yo bendigo sus vidas, bendigo la iglesia, bendigo al pastor que está presente, hermano Joel. Les deseo éxitos y me lleno de gozo cuando escucho buenas noticias de la iglesia, porque nuestro gozo es escuchar que la iglesia está en pie, creciendo, que hay buenas noticias, hay apoyo, buena armonía, y yo me siento feliz con eso y los pongo como uno de la escuela, uno de los mejores ejemplos a mi vida. Y muchas cosas que aprendí las he practicado, las tengo en práctica en la iglesia donde estoy localmente, a la cual bendigo con mucho amor, con mucho entusiasmo, muy agradecido con Dios, muy agradecido con la iglesia local en Ciudad España, a la cual les deseo mucha bendición. Y yo les digo a ellos, hermanos, su primera experiencia que ustedes tienen de lo que es, no es un cambio pastoral que ustedes han tenido conmigo, fue un espacio en blanco que había y una oportunidad para mí. Hoy por hoy, yo les digo que el día que a mí me toque irme como la política de la iglesia de los cambios, me voy a ir muy agradecido, inolvidable lugar como una escuela de entrenamiento para mi vida, para mis hijos, para toda mi familia. Y yo creo que aquí no vuelve a venir un pastor así por así novato, va a venir uno con experiencia, al cual la iglesia yo la miro a un nivel muy grande. Yo le digo a la iglesia de Ciudad España que yo sé que sí, va a ser una iglesia de mucha influencia y mucho impacto en Ciudad España, a pesar del ambiente hostil que se mueve ahí. Pero nosotros estamos sabidos que la palabra dice que donde abunda la maldad sobra y abunda la gracia de Dios, y ahí estoy pegado, ahí estoy marcado, confiado en Dios, que todo lugar que pise la planta de mi pie es nuestro territorio, y Ciudad España yo lo camino de punta a punta y declarando que es nuestro territorio. Así de que yo bendigo la iglesia donde estoy agradecido, tengo un liderazgo, no al 100%, por un liderazgo que me apoya en lo que emprendemos a hacer, una visión que Dios me da, la implantamos, lo negociamos, la interactuamos juntos en reuniones y lo trazamos y lo logramos, porque el liderazgo está mano a mano conmigo, el cual yo bendigo la iglesia desde a la distancia, aquí de las Ayestas, los bendigo y les digo que los amo mucho y estoy agradecido con Dios por esta oportunidad que me da de ir a una escuela de entrenamiento como pastor a Ciudad España. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, y con estas palabras que nuestros tres pastores invitados para esta séptima edición de lo que es la entrevista por el Ministerio de Comunicaciones Interactivas y el Ministerio de Audio, aquí en la Iglesia de Dios de la Profecía en Colonia Las Ayestas, nosotros nos despedimos. Será en otra ocasión, en una octava edición de esta entrevista, donde tendremos a más hermanos que nos estén hablando de sus experiencias, nos estén hablando de ese encuentro sobrenatural que han tenido con Dios. Y se les agradece a ustedes por su atención y por tomar ese tiempo de escuchar y de ver a estos pastores que con ese ánimo, con ese entusiasmo y esa dedicación han tomado este tiempo para venir a conversar con nosotros, platicarles a ustedes lo que es este ministerio tan grande que es el pastorado. Así que será en otra edición de la entrevista del Ministerio de Comunicaciones Interactivas y el Ministerio de Audio. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Será hasta la próxima. No te niegues la oportunidad de enfrentar a la vida y dejar tu carga atrás. No te niegues la oportunidad de cegar la oscuridad con la luz de libertad. Confundido en la monotonía, siempre juntando los pedazos de tu vida.
gastando toda tu energía.